Hola a todos, mi nombre es Dayana. Curso el cuarto año del profesorado en educación primaria en el IPES Paulo Freire. Y les cuento que este video corresponde a la consigna del trabajo práctico integrador del espacio curricular Proyectos Educativos con TIC, donde el profesor nos solicita que reflexionemos sobre las tensiones que se generan entre los autores trabajados y la realidad en que nos encontramos como estudiantes. Los autores trabajados son 3, pero antes de iniciar con la propuesta me parece necesario, de manera sintética, contar qué dicen cada uno de ellos. Marisol Aguilar, en su texto Aprendizajes y tecnologías de información y comunicación hacia nuevos escenarios educativos, publicado en diciembre del 2012, nos dice que como nunca antes en la historia, las personas vivimos colmadas de datos, imágenes y frases por doquier. Esto lleva a que el acceso a la información y a la comunicación sea de carácter planetario, es decir, que podemos acceder a ella de manera inmediata y desde cualquier lugar del mundo. Todas estas transformaciones de la sociedad, por supuesto, llevó a que las tecnologías de información y comunicación, o las TIC, como muchos la conocen, también hayan irrumpido las aulas en las escuelas. La autora destaca esto, ya que las TIC pueden convertirse en instrumentos útiles para mejorar la calidad y la eficiencia de los procesos educativos, y además supone una innovación en la educación, porque favorece el aprendizaje desde una perspectiva constructivista, donde el alumno adquiere un papel activo y principal, dejando atrás la enseñanza de tipo tradicional. Ella afirma que la formación de las nuevas generaciones no puede quedar al margen de la sociedad digital, ya que necesitamos adquirir las capacidades necesarias para llegar a ser competentes en el uso de las TIC. Pero a pesar de todos los aspectos positivos de la incorporación de las TIC en las escuelas, la autora reconoce que no siempre se lo ha utilizado de manera adecuada. Debe a que la tecnología por sí misma no puede resolver los diferentes desafíos didácticos pedagógicos. Tampoco la alfabetización tecnológica de los docentes podrá hacerlo, sino que es necesario nuevas políticas que generen un cambio profundo y que transformen las creencias y los modelos con los cuales se educa. También remarca que las TIC no constituyen un fin, sino un medio que debe emplearse de manera muy crítica y consciente. Por su parte, los autores Burbules y Callister, en su texto Educación, riesgos y promesas de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, publicado en el año 2001, nos dicen que las nuevas tecnologías se han convertido en un problema, un desafío, una oportunidad, un riesgo y en una necesidad. Estos autores distinguen 3 formas de concebir a la tecnología. Con respecto a la tecnología de la información, reflexionan que gran parte de lo que se propone como información es parcial, sesgado o simplemente falso y por ello deben ser permanentemente cuestionadas. Además, las nuevas tecnologías como los ordenadores, la web, la internet, no pueden comprenderse simplemente como tecnologías de la información, sino que además son tecnologías de la comunicación. Sobre todo, resaltan que las nuevas tecnologías no solo constituyen un conjunto de herramientas, sino un entorno en el cual se producen interacciones humanas. También mencionan que las tecnologías de la información son vistas como instrumentos o como herramientas. Esas herramientas no solo nos ayudan a alcanzar ciertos objetivos, sino que también modifican al usuario. En otras palabras, la relación de las personas con la tecnología no es instrumental y unilateral, sino que es bilateral, es decir, es relacional. Es por eso que quizás el papel de las tecnologías en la reforma educativa sea muy pequeño, porque las tecnologías por sí solas no pueden cambiarlo todo. Es necesario que al mismo tiempo cambien otras prácticas y relaciones educacionales. Finalmente, la perspectiva post-tecnocrática de la tecnología implica un sueño tecnocrático. En primer lugar, el ordenador como panacea trae consigo posibilidades capaces de revolucionar la educación. Incorporar ordenadores en la escuela
podría aliviar la tarea en las clases superpobladas y facilitar el trabajo de maestros o profesores. Sin embargo, los autores consideran que estos puntos de vista son promovidos con entusiasmo por aquellos que tienen intereses comerciales en fomentar la venta y uso de sus equipos o programas. El segundo tipo de sueño tecnocrático es el del ordenador como herramienta. Y aquí los autores hacen énfasis en la capacidad de la gente para actuar con previsión y prudencia al utilizar las TIC. Finalmente, el ordenador como herramienta no neutral implica ser críticos y reflexivos en cuanto a eventuales consecuencias de su aplicación. Por otro lado, el autor Martín Parcellis hace un análisis actual sobre lo que sucede en estos tiempos, considerando que una videoconferencia, un chat, un foro, un profesor de YouTube, un PDF, son buenas herramientas para desarrollar una actividad, pero no reemplazan a la clase presencial. Ahora bien, luego de mencionar a los tres autores, voy a retomar la consigna inicial considerando las tensiones entre los exponentes y la realidad que nos interpela en estos momentos como estudiantes. Sabemos que nos encontramos en un contexto de emergencia sanitaria y por eso el sistema educativo tuvo que improvisar para la continuidad pedagógica. Este contexto deja a la luz muchas desigualdades, ya que no todas las familias tienen acceso a Internet o no cuentan con celulares y computadoras suficientes. Y aquí quiero retomar lo que expresan los autores sobre el sueño tecnocrático, ya que si bien en nuestro país hubo políticas públicas que llevaron ordenadores a las escuelas y en este caso netbooks, quizás no hubo una adecuada utilización de estas herramientas o una buena distribución de las mismas. En muchos casos, y no en todos, las computadoras terminaron siendo obsoletas. Tampoco hubo una continuidad en esta política pública para garantizar el acceso a Internet de todas las familias y sobre todo de las más vulneradas. Por otro lado, retomando a Marisol Aguilar con respecto a la alfabetización tecnológica, pienso que como futuros docentes vamos a trabajar cada vez más en sociedades digitalizadas y debemos prepararnos para eso. Me parece que hoy es una buena oportunidad para poder hacerlo, para poder romper con la estructura del aula. Es necesario que aprendamos a utilizar las TIC correctamente, ya que como futuros docentes, también el día de mañana, debemos enseñar a nuestros alumnos a utilizar las mismas con una mirada crítica y ética. Sin embargo, coincido plenamente con Martín Parcellis. Creo que la clase presencial tiene espacios irreemplazables. El aula no puede ser superada por una plataforma o por un campus virtual. Necesitamos algo más que foros y PDFs. Necesitamos ese espacio de interacción y comunicación con el otro. Necesitamos del entorno. Necesitamos socializar con profesores y compañeros. Necesitamos subsanar de algún modo la magia que se produce en el aula.